Dios les bendiga. Pues hoy continuamos con la serie Fruto del Espíritu, basada en Gálatas 5, versículos 22 al 26. Y hoy vamos a ver otro de las partes, de las características del fruto del Espíritu, que es la benignidad. Bien, rápidamente buscando el significado de la benignidad en un diccionario, significa que son los valores y cualidades de alguien que es considerado bueno en su esencia. Tiene simpatía, comprensión, buena voluntad, generosidad, paciencia y amor con los demás. La benignidad. Hoy vamos a ver una hermosa historia acerca del rey David, mostrando precisamente este fruto del Espíritu, que es la benignidad. Bien, déjame contarte un poco de la historia de Israel. Anteriormente, antes de que hubiera reyes en la tierra, más bien reyes en el pueblo de Israel, pues había jueces que Dios había puesto, jueces a los cuales Dios, pues a muchos de ellos les guiaba, les hablaba, para poder dirigir al pueblo de Israel. Y uno de los últimos, más bien el último de los jueces, es un hombre llamado Samuel, juez de Israel, el cual pues abarca el reinado del primer rey, el rey Saúl, y también del rey David. Bien, para poder entender bien esta historia, recordemos que el pueblo de Israel pues se había cansado ya de los jueces. Muchas veces los jueces pues condenaban las malas prácticas que el pueblo de Israel tenía delante de Dios. Entonces el pueblo, pues muchos de ellos ya no querían jueces. Ellos veían las demás naciones y lo único que veían es que las demás naciones tenían reyes, tenían una persona que les dirigía. Bien, así es que ellos hacen la petición a Dios, ¿verdad? De por qué no les da un rey. Esto pues lo sabe Samuel, Dios mismo se lo hace saber y le concede, ¿verdad? Le concede al pueblo que iban a tener un rey. Así es que Dios designa al primer rey de Israel. ¿A quién me estoy refiriendo? Pues al rey Saúl. El rey Saúl, quien es elegido de parte de Dios, Dios le muestra a Samuel quién iba a ser. Así es que Samuel y todo el pueblo pues pudieron verlo, ¿verdad? Ya que Samuel lo ungió como rey. El rey Saúl era una persona de hermoso semblante y era muy alto. Sobresalía entre todo el pueblo, de tal forma que todo el pueblo tan solamente vio su altura, su fuerza, pero conocemos la historia del rey Saúl, ¿verdad? Conforme fue pasando el tiempo, se envaneció su corazón, ¿sí? Hasta que llegó el punto, pasado el tiempo, en que desobedeció a Dios, ¿verdad? En una de las batallas Dios le dice a través de Samuel que debía acabar con toda una nación sin dejar nadie, ni animales, ni personas con vida. El rey Saúl entonces desobedeció, ¿verdad? Desobedece a Dios lo que él le había dicho, y esto lo lleva hacia su desgracia. Al enterarse el profeta o juez Samuel, pues lo hace saber al rey Saúl, ¿verdad? Le dice, por cuanto has desobedecido a Dios, Dios ha entregado tu reino a otra persona. ¿Quién era esa otra persona? El rey David. Bien, pero viene una decadencia de ese reinado del rey Saúl y viene también una profecía que Samuel mismo le da, que el rey Saúl perdería su reino y que él y su familia morirían por causa de la desobediencia de no haber obedecido a Dios.
Y esto lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 1 y 2. Dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Más adelante, cuando ya se ve acorralado el rey Saúl, le pide a su siervo que lo traspase con una espada, pero aquel hombre temía al rey y no quiso hacerlo. Así es que el rey Saúl se deja caer sobre su espada y por consiguiente su escudero, ¿verdad?, quien lo acompañaba. Así es como sucede la tragedia para el rey Saúl y para su familia por causa de la desobediencia. Más adelante, en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Vemos en esta historia que cuando llega la desgracia al rey Saúl, comienzan a ser perseguidos por los filisteos, ¿verdad? Y comienzan a matar a toda su familia. Pero esta mujer, esta nodriza, pues salva la vida del niño, ¿verdad? Lo lleva en sus brazos, corriendo, pero dice la palabra que estando corriendo, de repente quizás se tropezó y el niño se le cayó. Este pequeñito Mefiboset de 5 años se le cayó y quedó lisiado de ambos pies, quedando con eso para toda la vida, ¿verdad? Qué desgracia para este niño Mefiboset. Y así creció, ¿sí? Y así quedó sin esperanza, ¿verdad? Siendo perseguido porque lo querían matar. Bien, tiempo después, el rey David, quien tenía mucho respeto por el rey Saúl y por su hijo, uno de sus más grandes amigos, a quien consideraba un hermano, me estoy refiriendo a Jonatán, ¿sí? Al enterarse el rey David de que habían muerto, pues ahora, tiempo después, ya cuando David es hecho rey de Israel, entonces él quiere hacer benignidad o bondad o misericordia, como le quieras poner, a la familia de el rey Saúl y de Jonatán. Para esto nos vamos al capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Capítulo 9, y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 13. Dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre,
y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Palabra del Señor. Hermosa historia, ¿verdad? Bien, entonces aquí el rey David pues va a mostrar este fruto del Espíritu. Esta historia nos va a dejar en claro lo que es la benignidad como fruto del Espíritu que debemos de tener cada uno de nosotros, pues es una de las características o de las cualidades que Dios mismo tiene para cada uno de nosotros. Bien, entramos a los puntos del sermón. Tan solamente esto fue la introducción para que pudiéramos entender un poco acerca de la benignidad. Bien, punto número 1. La benignidad es para hacer bien a otros. La benignidad es para hacer bien a otros. Dice ahí nuevamente el versículo 1 de nuestra lectura. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Aquí el rey David hace una pregunta, ¿verdad? Pregunta que si habrá alguien, porque quiere mostrarle su misericordia, su favor. ¿Sí? Recuerda que David amaba a Jonathan, ¿sí? Y ahora que ya no estaba su gran amigo, pues él quería mostrar misericordia hacia su casa, ¿verdad? Hacia algún sobreviviente que hubiera quedado en su casa, y sí lo halló. Halló a Mefiboset, ¿verdad? Aquí está lanzando una pregunta, ¿verdad? Y me gustaría que esta pregunta te la quedaras o que meditaras en esta mañana. ¿Habrá alguien? En esta mañana Dios mismo puede preguntar esto. ¿Habrá alguien a quien pueda bendecir en esta mañana? ¿Habrá alguien que ha estado viviendo una situación difícil? ¿Habrá alguien que necesita ser levantado en esta mañana? ¿Un sobreviviente entre tantas desgracias que atravesamos hoy en día? ¿Habrá alguien? Porque Dios busca bendecir, ¿verdad? En este primer punto, la benignidad es para hacer bien a otros. Dios quiere bendecirte en esta mañana. Dios quiere mostrar su bondad, su benignidad en esta mañana a tu vida. Y quiere de tal forma que la entiendas, que entiendas esa misericordia, para que tú también puedas bendecir a otros, que puedas tener benignidad, que puedas tener esa bondad, esa misericordia, así como la estaba mostrando el rey David hacia la casa de Saúl. Así como Dios quiere mostrar esa misericordia a tu casa, que tú también puedas tener este fruto del Espíritu y puedas también mostrar bondad y misericordia para aquellos que están alrededor tuyo y que necesitan escuchar esta palabra. Bien, avanzamos al punto número 2. La benignidad es para todos. La benignidad
es para todos. Dice ahí el versículo 3. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Bien, aquí hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Aún queda alguien de la casa de Saúl? Sí, sí queda alguien. Pero ¿qué crees? Que ese alguien es una persona minusválida. Una persona que ha sido tachada quizá por el pueblo. ¿Qué pensaría el pueblo durante todo ese tiempo acerca de Mefiboset, nieto del rey Saúl? ¿Sí? Un personaje, Mefiboset, que quedó lisiado de sus pies. ¿Cómo lo vería la demás gente? Con una mirada moviendo la cabeza, diciendo: ay, este fue o es el sobrino del que fue el rey Saúl, un personaje muy importante en Israel, y mira cómo ha terminado. Está lisiado de ambos pies. Eso demuestra que está imposibilitado para hacer muchas cosas, ¿verdad? Déjame decirte que esta benignidad no discrimina a nadie, cualquiera que sea su condición. Esta benignidad que Dios te muestra en esta mañana, esta bondad que tiene para ti en esta mañana, ¿sí? No importa si estás imposibilitado o imposibilitada. No importa las carencias que tengas en este momento. No importa cómo estés, cómo esté tu condición, ¿verdad? Dios quiere bendecirte. Dios quiere ayudarte. Y lanza esta pregunta, ¿verdad? ¿Habrá alguien que necesita ser bendecido? Puesto que esta benignidad no discrimina a nadie, es para todos. Esta benignidad no busca beneficio propio, al contrario, busca dar, busca bendecir. Esta benignidad es por gracia. ¿Sí sabes lo que significa gracia? Gracia significa un regalo no merecido. No tenemos que hacer nada, no tenemos que pagar por ello. Es un regalo que Dios quiere darte. Esta benignidad es para todos. Avanzamos al punto número 3. La benignidad es para restauración. La benignidad es para restauración. Vamos al versículo 7 en adelante. Dice: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Interesante versículo, ¿verdad? Estos dos versículos son muy interesantes. Aquí esta benignidad es para restauración. Ya vimos que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Que el rey David iba a tener o tenía misericordia con Mefiboset a pesar de su condición, a pesar de cómo lo estaba viendo. Ahora él iba a recibir la bendición. Esta benignidad también es para restauración. Le dice a Mefiboset: no te preocupes, ha llegado tu ayuda, ha llegado tu bendición, no importa cuánto tiempo ha pasado y hayas acabado en la más triste situación, porque era una triste situación. Después de haber sido hijo de un rey, ahora vivía en la peor de las pobrezas, en un lugar desértico. No podía caminar, no podía valerse por sí mismo, y ahora le estaban devolviendo todas las tierras de sus padres, Saúl y Jonatán. Y ahora le iba a ser restaurado
pues prácticamente iba a ser restaurada su situación. Y no solamente eso, no solamente le iba a devolver todas las tierras, todo el ganado, toda la riqueza que fue de sus padres, se la estaba dando en sus manos, ¿verdad? E iba a poner a siervos a su disposición para que labrasen aquellas tierras, para que vieran por el sustento de Mefiboset. Y no solamente eso, sino que esa misericordia va mucho más allá. Fíjate lo que dice ahí el versículo 7 en la última parte. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y por si fuera poco le dice, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Te suenan estas palabras? Y tú comerás siempre a mi mesa. Sí, me estoy refiriendo al Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sí? Una mesa que va a estar preparada o es preparada por Dios para que tú te sientes a la mesa con Él en presencia de todos aquellos angustiadores, de todos aquellos problemas que atraviesas. Dios mismo quiere restaurarte, Dios mismo quiere que te sientes a la mesa con Él, ¿verdad? Para que, dice el Señor Jesús, para que donde yo estoy, ustedes también estén, ¿verdad? Una dulce comunión con el Señor Jesucristo. Él quiere, a través de esta benignidad mostrada a ti, Él quiere también restaurar tu vida, restaurar tu economía, restaurar tus emociones. ¿Cómo estaba emocionalmente Mefiboset? Fíjate el versículo 8, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Hasta dónde estaba la autoestima de Mefiboset, que se compara a un perro muerto? Un perro muerto, wow, qué expresión tan más fuerte, ¿verdad? Tan más decadente. Así es como estaba la emoción de Mefiboset, destruida por los suelos, ¿verdad? Sin esperanza, pero esa misericordia de Dios había llegado a su vida a través del rey David, ¿verdad? ¿Habrá alguien que necesita ser bendecido en esta mañana? Dios quiere restaurar. Y Él está mostrando esta benignidad, este fruto del Espíritu en tu vida, para que a través de lo que Él haga en tu vida, tú también puedas mostrar misericordia a los demás, a los que te rodean. Hay algo muy interesante en esta historia. Hay dos palabras que tienen un gran significado. La primera de ellas se encuentra en el versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Esta palabra, Lodebar, una ciudad, Lodebar. ¿Qué significa esta palabra? Significa tierra sin pastos y sin esperanza, sin palabra. Tierra sin pastos y sin palabra. Era una tierra árida, y esto nos indica espiritualmente árida. Recuerda que el rey Saúl desobedeció. Recuerda que el rey Saúl desobedeció a Dios, y Dios prácticamente a través de esa desobediencia le había abandonado. Sin embargo, pues David muestra su misericordia para aquel miembro de la familia, ¿verdad? Mefiboset, quien vivía en Lodebar, en una tierra sin pastos y sin esperanza. Por eso es que se compara como a un perro muerto. Pero no solamente eso, sino que el mismo nombre de Mefiboset significa el que esparce vergüenza y destrucción. Mefiboset, el que esparce vergüenza y destrucción. Imagínate cómo lo vería el pueblo a Mefiboset, el que, pues por ley, tenía que ser el heredero de todas aquellas cosas. No las tenía.
Aquellas personas de aquella ciudad veían a Mefiboset lisiado, arrastrándose por los suelos, humillado, ¿sí? Cargando esa vergüenza de haber tenido tanto y ahora no tener nada. Y no solamente eso, sino que la destrucción se podía ver en su misma familia. Mefiboset, el que esparce vergüenza y destrucción, viviendo en Lodebar, una tierra sin pastos y sin palabra. Pero ahora había llegado la bendición a su hogar. Ahora había llegado la benignidad del rey David para mostrarle a este descendiente del rey Saúl y de Jonathan, para mostrarle esa misericordia. Todas las cosas le estaban siendo restauradas y por si fuera poco, sus emociones estaban siendo restauradas. Dios quiere restaurarte sin importar tu condición, tu situación en este momento. Dios quiere levantarte porque Él es un Dios bueno, porque para siempre es su misericordia. No importa que estés cargando con vergüenza o con destrucción, no importa si estás viviendo una vida espiritualmente árida, una vida árida sin esperanza. El Rey está aquí y quiere ayudarte. El Maestro está aquí y quiere bendecirte. ¿Habrá alguien que quiera ser bendecido por Dios en esta mañana? ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y oramos? Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque a través de esta hermosa historia de Mefiboset podemos comprender lo que es tu benignidad. Y lo que quieres, Señor, que también tengamos nosotros, esa benignidad para con otros. Gracias, Señor, porque tú has mostrado esa gran bondad que tienes para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque has restaurado, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo, nuestra vida, nuestras emociones. Y que no solamente eso, sino que tenemos una hermosa promesa de podernos sentar a la mesa contigo. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que tú harás, mi Señor. Bendice la vida, el corazón de cada uno de los que han escuchado este sermón, Señor. Y permite que podamos sonreír, Señor, sabiendo que la restauración del Maestro ha llegado. Aquí estamos, Señor, queremos ser bendecidos por ti. Queremos ser restaurados por ti, Padre. Bendice, Señor, nuestra vida, nuestro tiempo. Y gracias por tu palabra que es hermosa. Gracias por este hermoso fruto del Espíritu, que es la benignidad. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el poderoso, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.